tribuna del cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo delictivo encabezado por Nemesio Ceguera El Mencho muestra su poderío en un claro desafío al Estado. We consider this cartel, New Jalisco, to be one of the 5 most dangerous transnational criminal organizations on the face of the earth. We know who is responsible. The Sinaloa cartel and the Jalisco or CJ&G cartel, both cartels in Mexico, are responsible for the vast majority of fentanyl that is coming into the United States. It is why DEA has made defeating those two cartels our top operational priority. No a la guerra. Sí a la paz. Aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos. De volada, trata que lleguen por atrás a la verga. ¡Oy! Vamos cerrando, cerrando. Ya, pero ya lavando, ya lavando. Hoy nomás. Todos sabemos que todo está en el presidente de la República. Ahí tenemos al presidente de la República de El Salvador. Lo bien que está peleando allá, ya acabó con toda esa violencia que había allá. Él sacó eso que abrazos y no balazos. Pero no, así no se puede combatir el crimen organizado. Aquí no se lucha contra el crimen organizado. El gobierno y el crimen están unidos. Son cómplices. Si atrapan a alguien es para sacarle dinero, pero lo va a dejar libre. Los asesinos de Hipólito Mora están libres. Los que desaparecieron a estos muchachos están libres. Hacen lo que ellos quieren, como quieren y lo que quieren. Es por eso que los pueblos se deciden a tomar las armas y ellos combatir el crimen organizado. Porque el gobierno no nos da la protección que nos debe de dar. Más bien al contrario, se ponen del lado de ellos. Como ciudadanos estamos solos, luchando contra esas personas poderosas que hasta ellos mismos, ¿cuántos elementos les han matado? ¿Qué han hecho con ellos? Han matado jueces, han matado ministerios públicos, han matado estatales, han matado fiscales, han matado todo. Y siguen como si nada, ¿no? Ahora a nosotros como ciudadanos y como personas que nos estamos defendiendo, estamos solos luchando contra ese tipo de personas. Así es la vida de nosotros. De nosotros los ciudadanos armados.
no somos iguales que otras personas. A otras personas a lo mejor los golpearon económicamente o por sus intereses que ellos tenían. Nosotros no. A nosotros sí nos mataron familiar cerca, que era mi hermano. A nosotros sí nos hicieron mucho daño los caballeros templarios, por eso estamos aquí. La mayoría de compañeros que andan aquí conmigo les mataron papás, les mataron tíos, primos, familiares cercanos. Les quitaron todo lo que tenían. O sea, pero eso estamos aquí. No somos gente que seamos, que estemos por otros intereses, ¿no? Aquí la gente que está aquí conmigo perdieron en su momento lo que tenían, después lo recuperaron, volvieron y lo recuperaron, porque todo les habían quitado. Y les mataron familiares y tuvieron que irse de aquí. Yo no. Yo cuando mataron a mi hermano, yo no me fui de aquí. De hecho, había un familiar mío que me decía que nos fuéramos. En su momento yo le dije que no nos íbamos a ir de aquí. Aquí estamos, gracias a todos. Y aquí nos va a quedar un recuerdo de esta guerra que es esta capillita. Espero que recuerden siempre todo lo bueno, lo malo, hay que olvidarlo, que ha pasado en este movimiento. Efectivamente, mi hermano Hipólito Mora convocó al pueblo aquí en La Ruana, aquí en la plaza, aquí está enfrente, a tomar las armas. Fue el 24 de febrero de 2013, un poquito más ya de los 10 años. Y sí, pues la situación en ese momento, en ese tiempo, pues estaban aquí el cártel de los caballeros templarios. Eran los que dominaban aquí, cobraban cuota, extorsionaban a la gente. Ellos dominaban todo aquí. Bueno, empezó el 13 de enero del 2014. Ese día fue cuando agarramos las armas, pero la idea de autodefenderse era una idea de mi hermano Julio César Cepeda Navarrete. Él fue el que empezó a organizar a la gente de aquí de Coayana, buscando pues siempre la tranquilidad y la paz de todos los de aquí de nuestro municipio, porque pasa en ese tiempo pasaba lo que está pasando ahorita en muchos estados, ¿no? Que viven con el crimen organizado en sus municipios, en sus pueblos, y que pagan cuotas, asesinatos todos los días, secuestros, extorsión, o sea, todo eso se vive aquí. Y mi hermano, pues ya cansado de eso, decidió convocar al pueblo a tomar las armas y el pueblo le hizo caso, porque ellos también estaban cansados de todo lo que estaba pasando aquí. Tomaron las armas. Yo estaba en ese tiempo en California. Llegué aquí yo como a los 2 meses y medio. Me uní yo a mi hermano al movimiento de las autodefensas. Y anduvimos peleando contra ese cártel hasta que logramos sacarlos de aquí de La Ruana. Fuimos avanzando de los demás municipios hasta lograr sacarlos de muchos municipios de aquí. Pero fue gracias a mi hermano, él fue el fundador de las autodefensas. Mi hermano siempre quiso que el gobierno hiciera su trabajo, ¿no? Buscaba a él la ayuda del gobierno y se ponía de acuerdo con algunos comandantes para caerle las casas de los jefes de plaza de aquí de Coayana. Y iban sus trabajadores de él, los subía arriba a las camionetas de ellos, iban, señalaban los domicilios, los detenían, les agarraban drogas, dinero, armas, y pues pasa lo que pasaba, ¿no? Los agarraban, los billeteaban, los soltaban, les entregaban todo para atrás. En ese tiempo todo lo que les quitaban, y hasta que a mi hermano le tocó que lo asesinaran. Lo asesinaron el 13 de enero del 2014 en los Caballeros Templarios en su refaccionaria, ahí, en su casa, y fue ahí cuando nosotros agarramos las armas. En ese momento
Por segundo día consecutivo se registraron enfrentamientos en el municipio de Coahuayana, en Michoacán. Autoridades de este municipio confirmaron también la irrupción del cártel de Jalisco Nueva Generación. Al menos 100 gatilleros fuertemente armados y equipados han intentado apoderarse del municipio. Pero ahora recibimos ataques del cártel Jalisco. Ahora. Y esto va a seguir así, esto va a ser así. Como les he dicho a los compañeros, esto va a ser así. Ahorita es con ellos, ahora esto va a ser con otros. ¿Por qué? Porque el gobierno no hace su trabajo. Sabemos la magnitud del problema, que el cártel de Jalisco es un monstruo a nivel nacional y sabemos que ha crecido esta parte y es complicado. Ya vivimos la delincuencia hace 10 años, así de que ahora lo único que queremos es vivir en paz. Es lo único que les pedimos al gobierno, que nos ayuden a vivir en paz. Que aquí quien combate a la delincuencia, bueno, a los narcos, pues a los delincuentes, la delincuencia organizada, los que cobran cuotas, secuestran, toman caminos, queman camionetas, asesinan a las personas, las expulsan de los ranchos. ¿Quién los combate? Nadie. Nadie. El ejemplo más claro es Hipólito Mora. Lo asesinaron en pleno día, delante de toda la gente, en el poblado, y nadie hizo nada, estando ahí la Guardia Civil o esa guardia a pocos pasos. Mi hermano ya había dejado las armas, él ya se estaba dedicando a la política, fue candidato a gobernador por el partido del PES, Partido Encuentro Solidario. No ganó, pero él seguía luchando, él quería llegar a ser alguien dentro del gobierno para así, ya por medio de como marca la ley, seguir peleando contra el crimen organizado. Pues nada más que como el crimen organizado que está aquí, del cártel de los Viagras, pues ellos ya no querían, les estorbaba a mi hermano. Y es por eso que lo mataron. Ya había tenido 2 atentados, pero no lo habían logrado y esta vez les llegó más sicarios y lograron matarlo a mi hermano. Espérame, Canelo Guerrero. A los tres, se los estoy así. Hemos notado, yo he visto que el gobierno de aquí del estado, tanto como el federal, lo dejaron solo ese día. Es muy cansado, 10 años son muchos años, es una década, la verdad. Es muy duro y muy difícil todo esto. Pero no nos queda otra, no nos queda más a no rendirnos, porque a final de cuentas, si doblamos las manos, de todos modos nos van a matar, ¿no? Cuervo, cicla, avanza. Si se fija a nivel nacional cómo está la inseguridad, no es nada más aquí en Michoacán. Pagan piso, pagan secuestros, pagan las extorsiones, todo pagan. Hay mucho desplazado aquí en Coahuila. ¿Y a quién le importa? Nomás a nosotros, ¿no? Nosotros sí lo recibimos aquí, ahí les pasamos un terreno que era del crimen organizado. Pero es el mismo dueño, es el pueblo, ¿no? Porque al final de cuentas todo el dinero se lo quitaban al pueblo.
El problema principal yo creo que es más bien la intervención del gobierno, que no quiere ni reconocer que estamos desplazados. En primer lugar tienen ellos que empezar a reconocer. Este problema tan grave que tenemos, pues ya es un problema de alto impacto, porque hay muchísimos desplazados y no dejan de desplazarlos y los despojan de todo. Lo peor es esto, que nos despojan de todo y nos venimos sin nada. A uno les queman las casas, se las destruyen, entonces quedan sin nada, les saquean las casas, les roban el ganado, todo lo que tengan. Y se apoderan de sus ranchos, entonces ellos ya no pueden regresar y no tienen con qué construir. El 11 de julio del 2016 yo fui desplazada. Tuve que irme a Morelia. Y ahí fue donde yo ya empiezo a tocar puertas para que nos atendiera el gobierno a todos los que estamos desplazados. Y se empiezan a tocar puertas también aquí en el 2020, aquí en Caguayana. Nos donaron un terreno así donado completamente en San Juan de Lima, que es la Colonia de la Paz, que fue la primer colonia que fue donada, son 81 terrenos. Ese terreno ya tiene un año, pues no se ha podido, las personas no tenemos las condiciones de pagar para hacer una vivienda, pero lo primero es la luz, el agua, el drenaje, y es muy difícil conseguir toda esta parte porque nos sale muy caro. No podemos pagar renta. Quien tenemos hijos en la escuela, no podemos. En la escuela, no, de repente, ¿y cómo se enferma? Sí, se gusta enfermado. Así es. Entonces aquí tenemos que seguir adelante luchando, tocando puertas para poder tener una vivienda digna. Yo creo que el día que a mí me desplazan, que tuve que irme, nunca había sentido el deseo como decir si me muero o aventarme, como pensé en ese momento, deseaba aventarme del autobús. Pero me quedé pensando en ese momento, si yo me aviento, ¿quién va a luchar por mis hijos? Si a ellos me los dejaran en paz, yo lo hiciera. No hay principios, no hay valores. La misma religión no sirve de nada. Si se pudiera, aquí vendrían a que les bendijera las pistolas y los cargamentos de droga. La religión aquí es una creencia, sí, muy profunda, pero sin influencia en la moralidad. Porque también a esos poderosos, algunos sacerdotes les hacen servicios especiales sin tomar los requisitos y los hacen como a la hora que quieren, donde quieren y como quieren. Y algunos que nos oponemos, pues nos tratan de intimidar, tirándonos balazos. Iba a celebrar una misa en un ranchito cuando se metieron unos armados. Entonces sí fue algo de gente, celebré la misa, pero después vi que no estaba bien y los denuncié como que cometieron pues un atropello. Al día siguiente, acá donde estoy, empezaron a hacer descargues o a tirar muchos balazos. ¡Que se vaya! Fue a través de la desaparición de mi hija. Ella se la llevan de mi domicilio donde trabajábamos el 11 de julio del 2012. La última comunicación que tuve con ella fue el día 12. En este tiempo que desaparece mi hija casi no había asociaciones. No las conocíamos, las organizaciones tampoco, no se publicaban para que uno supiera, entonces nos tocaba solos. Nos tocaba solos trabajar, buscar, irnos hacia las sierras, pero nadie me daba información de ella. No, él vive en el vestido de pantalón de vestir. Pantalón de vestir. Pues a mi hijo cuando se lo llevan fue el 31 de enero del 2018. Él me llevó a un mandado, yo me quedo, pero sentí en mi pecho como el día que se llevan a mi hija. Yo dije, mi hijo no está bien. Y empezamos a buscar. Lo seguimos día y noche, me lo cambiaron a varios lugares, lo rescatamos con vida, torturado y con 2 heridas de bala, pero vivo, por lo menos. Y desgraciadamente, el 12 de julio que mi hija cumplía, ahora del 2023, 11 años, cumplió 11 años ella de desaparecida, ese día lo asesinan a él a las 9 de la mañana. Es una fecha que me duele, que me pega, porque fue la misma fecha en que a mí me quisieron asesinar y tuve que salir desplazada de Caleta de Campos
Y viendo la fecha, es la misma fecha. Fue el 11 de julio, pero del 2016. O sea, una fecha que se me ha repetido ya 3 veces. Que ya da miedo llegar a esas fechas. Ya no sabía, ya uno está esperando qué va a pasar. Porque había muchas desapariciones, asesinatos, secuestros, cobros de cuotas, extorsionaban al ganadero, al agricultor. Pues ahorita aquí en el municipio de Cogollana se puede decir que estamos bien, gracias a Dios, porque ha habido una seguridad que no hay en otras partes. Y ahorita estamos bien. A nosotros vienen a checar las armas, el gobierno, las armas que tenemos de ahí. Nos vienen y las checan cada 6 meses. Hace como unos 6 meses vino un coronel a checarnos aquí las armas. Y nos hizo falta un arma. La arma yo la tenía arreglando, ¿no? Y me dijo, ¿sabe qué? Mañana vengo para checar la arma que falta. A otro día que vino, me dijo, oiga, comandante, la verdad me quedé sorprendido de que pasé yo aquí como a las 12:30 de la noche aquí por la avenida. Dice, tenía años que no miraba un pueblo como aquí. Y es un coronel. Aquí siempre viene toda la gente de aquí del municipio. Yo recibo más gente que nadie, que ninguna institución ni la presidencia recibió más gente aquí. Porque aquí se le da la razón a quien la tiene, ¿no? Si hay algún problema de tierras o algo, nosotros no vamos a estar a dársela a quien no tiene la razón o a quien no tiene un testamento o algo que es de él, ¿no? O que se le hayan dejado a él. De todos los problemas se arreglan aquí. Vemos cuando hay un accidente o algo, vemos quién tuvo la culpa. Si hay cámaras, sacamos los videos. Tenemos todas las responsabilidades, hasta detener a la gente que tiene problemas de drogadicción aquí por petición familiar. Porque no tienen para pagar un centro de rehabilitación. Aquí nos dejan a nosotros el compromiso también, de estarlos manteniendo y de estarles, de alguna manera, tenerlos aquí para que no se droguen. Aquí nosotros nos manejamos con la razón. Por eso la gente acude aquí a arreglar todos los problemas, porque no nos vamos por el dinero, ni tampoco nada de eso. Tu 20, tu 20. Para financiar nosotros aquí, tenemos ayuda del ayuntamiento. El ayuntamiento nos ayuda, nos paga aquí a compañeros. El ayuntamiento, como policías auxiliares, tienen un sueldo. Y otra parte nos ayuda a la misma gente que ha sido dañada desde hace 10 años. Nos han estado ayudando los mismos productores, la misma gente de aquí de Cogollana. Porque aquí en Cogollana salen muchísimas toneladas de plátano. Aquí somos un municipio que su economía es el plátano aquí. Hay muchas hectáreas sembradas de plátano. Es lo fuerte de Cogollana. ¿Cuántas vueltas van? 4, unas nada más. Es que la gente lo que ve es que uno no se dobla, que no se pone a su servicio y que uno aguanta, porque es lo que ellos están acostumbrados, a que toda la gente sea su servidor, el presidente municipal, el gobernador. Así que todo está en el gobierno, lo que ellos decidan. Todo el gobierno del Estado está bien metido con el crimen organizado. Es por eso que no hemos podido quitarnos todo ese cáncer que tenemos de esas gentes aquí. Estamos muy atrasados aquí, tanto por un lado como por el otro. La forma mágica que yo está en mi manera de pensar es que en que le dieran la protección a las instituciones en su actuar en contra de la delincuencia. Que les dieran ese poder a ellos, a las instituciones,
de que ellos vayan contra los criminales y no los criminalicen a ellos. Cuando eso pase, van a tener esas ganas y van a sentirse protegidos por la impartición de justicia. Mientras no sea así, nunca va a cambiar todo esto. Nunca va a cambiar. Aquí lo único que sería una revolución, como la de 1917, bueno, 1910. ¿Verdad que está muy fea esta situación? Sí, pero no le hace, tenemos que seguir adelante. Bueno, no hay mal que dure 100 años, ni atarantado que lo aguante. No digo la palabra correcta porque pues, no se puede. ¿Sabe cuál es el secreto? El secreto es que te hayan hecho daño, que te hayan hecho daño a los criminales para poder tener esas ganas de luchar por algo que tu familiar quería. Como así, como lo de mi hermano Julio, ¿no? Que él quería un Coahuayana limpio, sin criminales, un Coahuayana que no hubiera cuotas, que no hubiera secuestros, que no hubiera nada de eso. Que la gente tuviera la tranquilidad y la seguridad y las ganas de trabajar y las ganas de luchar por su familia. Yo a veces me he querido cansar, yo a veces me he querido salir volando de aquí, pero me acuerdo de lo que mi hermano Julio quería y sigo luchando por lo que él quería. A veces sí lo veo muy difícil por lo mismo que el gobierno te abandona y te trata como un criminal y te trata como un delincuente. A veces se siente uno pues así con esas ganas de mandar todo, dejar todo y salir volando de aquí, pero me acuerdo de eso y sigo luchando. Digo, el día va a pasar, ya mañana será otro día diferente al de hoy y seguimos con esas ganas de seguir con esas ideas de que tenía mi hermano, seguir en el mundo.